Hola, esta es la segunda Parashat Noach, que entraremos en este nuevo ciclo que comenzamos luego del nuevo año y en la festividad de Simchat Torah. Uno de los puntos interesantes que tiene esta Parashat, es una Parashat muy importante que marca los fundamentos del destino del universo, de la vida, del mundo, ¿no? Concretamente, es la famosa Parashat que toca la cuestión del diluvio y la figura de Noé, de Noach en hebreo. Uno de los puntos, de los muchos que tiene la Parashá, que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad, es esta situación en la cual Noé vive en un mundo aparentemente totalmente corrompido, donde el mal, el daño y la necesidad de no comportarse correctamente parece reinar por doquier en la sociedad de aquel momento. Así lo describe el texto bíblico, ¿no? Y dice: estos son los eventos de Noach. Noach era un hombre justo, íntegro, había sido en sus generaciones, y con Elohim, con Dios, se encaminó Noach. O sea, el texto es muy franco. El texto dice: Noé era un hombre bueno, era un hombre justo, y era un hombre especialmente correcto en sus generaciones. Ahora, uno puede pensar, bueno, Noé era absolutamente correcto o era correcto cuando lo comparaban con los demás. El texto no es muy pretencioso, pensando en que Noé tenía que tener, no sé, digamos, la honorabilidad de un Abraham, o por ejemplo la exaltación espiritual de un Moisés. Probablemente no la tenía, pero era un hombre bueno, un hombre justo, y hacía lo mejor que podía hacer, dada la generación que le tocaba vivir. Y el texto continúa respecto, después que informa sobre Noé, y dice, bueno, que había tenido 3 hijos, etcétera, etcétera, y dice el texto: se pervirtió la tierra ante Elohim y se colmó la tierra de violencia. Vio Elohim la tierra y aquí que estaba pervertida, pero permitió toda criatura su senda sobre la tierra. Dijo Elohim a Noé: el fin de toda criatura ha llegado ante mí, pues se ha colmado la tierra de violencia por causa de ellos, y por eso voy a destruir la tierra. Por supuesto, una afirmación trágica, tiene mucho de mítico este texto, por supuesto, también, ¿no? Pero lo importante es que está hablando de una dimensión general absolutamente corrompida, donde el mal reina por todos lados, y no obstante todo ese contexto de violencia que lleva a Dios inclusive a tomar esta drástica decisión, hay alguien que es justo, hay alguien que es bueno. Y este hombre bueno, no vamos a trabajar sobre todo el texto porque es muy extenso, como todos, pues muchos de ustedes saben, finalmente él va a construir el arca y va a permitir que generaciones de hombres sobrevivan, al igual que, bueno, toda la raza animal que va a volver a poblar la tierra luego de que el diluvio cese y bajen las aguas, ¿no es cierto? Luego de esa fantástica y mítica inundación. Pero lo que me parece importante acá es que Dios encontró a alguien que podía de alguna manera, entre comillas, no salvar al mundo, porque el mundo, según el relato bíblico, fue destruido, pero podía dar esperanza de supervivencia. Había sobre quién construir para que el mundo continúe. Si no hubiera habido un Noach y Noach hubiera sido como los demás, y probablemente Dios se hubiera arrepentido de toda la obra de su creación, y no sé, hubiera destruido todo el mundo, y después no sabemos si hubiera intentado una nueva creación del mundo, o si lo hubiera intentado, hubiéramos estado con un nuevo Adán, una nueva Eva. Nunca lo sabremos eso. Pero lo que me importa acá, de alguna manera, plantear y compartir con ustedes, es que en un mundo con todas esas maldades y todas esas dificultades humanas, hay alguien que no se contagió. Hay alguien que pudo mantenerse y sostener sus principios, ¿no es cierto?, frente a esta cuestión de hacer lo correcto. Uno muchas veces vive en un mundo donde, frente a las comunicaciones sociales, a las redes sociales, genera olas de pensamientos y opiniones que a veces, muchas de ellas muy equivocadas, según mi humilde opinión, ¿no es cierto?, y algunos con muy mala intención inclusive, inundan el corazón de la gente y la onda está en pensar como la mayoría. Y no hay una dimensión crítica. Noé tenía una dimensión crítica, a pesar del mundo terrible en el que estaba viviendo. Y entonces Dios le dijo a él: vos, quiero que vos seas el que salve la continuidad del mundo. Y él no se contagió y siguió adelante, ¿no es cierto?, con lo suyo, y permitió que nosotros lleguemos hoy en día acá, según el relato bíblico, obviamente.
Esto es interesante porque en el libro de Éxodo, muy específicamente, por supuesto esto es posterior a la época de Noé, el texto va a decir, sobre todo digamos en el capítulo 23 del libro de Éxodo, dice que es bueno que tengas tu opinión, es bueno que sigas a la mayoría, es como que fuese una suerte de prolegómeno de la democracia, es el poder de la mayoría. Pero el texto dice, no podés sumarte a la mayoría cuando la mayoría está en pos del mal, ¿sí? Y tampoco cuando vas a hacer un juicio tenés que sumar tu opinión a la mayoría cuando vos sabés que ese juicio es incorrecto. O sea, es importante respetar la mayoría, pero es tanto o más importante que vos respetes tu propio criterio de lo que consideres que es correcto y que puedas sostenerte. Quizás la gran virtud de Noé, aunque a lo mejor él no era, como mencionamos antes, un gigante de la moral, era que él pudo mantenerse incólume en sus propios principios y no cayó víctima de esta cuestión global donde todos pensamos como pensamos y llevamos la maldad al mundo. Qué importante sería, ¿no?, de que podamos llegar a este equilibrio fantástico donde respetamos la voluntad de la mayoría en una suerte de ejercicio democrático de nuestra vida en sociedad, pero que nunca claudiquemos respecto de nuestros principios, de lo que consideramos que es correcto y de aquello que consideramos que no es correcto, y que nos podamos mantener enhiestos frente a los desafíos morales que esta época nos presenta. Shabbat Shalom para todos.